anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Amigos y amigas, bienvenidos a otro martes más de FanFest Podcast. Hoy tenemos una gran historia que comentar con todos ustedes. Tengo el enorme gusto que me acompañe, como cada semana, mi amiga Carla Valdés. ¿Cómo te va, Carlita? Buen día. ¿Qué tal, César? Todo increíble. Pues América y ya. Es todo lo que tengo que decir por ahora. El invitado de este día nos trae una historia donde nos demuestra que la pasión por un equipo puede llegar de diversas maneras. Por herencia familiar, por apoyar al escudo o el color de un equipo, o simplemente por ser el equipo de moda, el más ganador. Y él pues, es conocido como el señor estadística en Twitter porque cuenta con casi toda la historia de los 105 años del equipo más odiado y amado del fútbol mexicano, las Águilas del América. Se llama Federico, se apellida Martínez, pero es mejor conocido como Apunte 1916. ¿Cómo te va, Fede? Buen día. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Exacto, 105 años de historia y los que faltan, que seguramente todavía van a ser mejores. Así que sí, enamorado de este equipo y como decía Carlita, América y ya, que es un viejo grito de la porra americanista. Enmascarado Apunte 1916. ¿Qué Cuéntanos, tal? ¿por qué? Aquí estoy. De entrada, ¿por qué ese nombre? Fíjate que surgió así medio de chiripa, ¿no? Ya estaba haciendo la cuenta y bueno, no estaba como muy seguro de en realidad lo que iba a suceder y lo que iba a hacer, ¿no? No sabía si datos, pero datos como que ya había muchos, estadística está medio ñoña la palabra, y quizá lo que en realidad hago yo más que datos y estadísticas, pues son así como pequeños comentarios del equipo, pequeños apuntes que van surgiendo conforme el equipo va haciendo cosas, y pues ahí me latió como quedó, y bueno, pues en 1916, obviamente por la fecha de fundación del equipo, ¿no? Muy interesante, Fede, pues. Adelante, los micrófonos son tuyos. ¿Cómo empezó este amor, esta pasión por el equipo más ganador de la CONCACAF, de la Copa MX y, por supuesto, de la Liga MX? Perdón, antes de decir cómo empezó, acabas de dar un dato importantísimo, ¿no? No hay muchos equipos, de hecho solo hay 2 en el mundo que son campeones, máximos campeones de su liga, como lo es el América, a la vez máximo campeones de Copa, como lo es el América, y también máximos campeones de digamos, su torneo de la Confederación, ¿no? Como podría ser el nuestro, la Conca Champions. Y uno podría pensar, bueno, a lo mejor el Real Madrid, pero el Real Madrid no, porque no es el que más ha ganado copas en España. En la Copa del Rey el máximo ganador es el Barcelona. A lo mejor uno podría pensar el Bayern Múnich, pero no, porque no es el equipo europeo que más Champions tiene. Así que ese honor corresponde solo a las gloriosas Águilas del América y a otro equipo africano, el Al-Ahly de Egipto. Solo esos 2 equipos están en la cima de todo lo que se puede estar, así que ahora sí que me ganaste el dato, estimado César, no lo quería dejar pasar porque en realidad de repente pues los americanistas a lo mejor vemos equipos europeos o sudamericanos y nos queremos hacer menos o sentimos que somos menos, y todo es todo lo contrario, ¿no? Para dominar como domina el América, pues hay realmente muy pocos equipos. ¿Y cómo empezó mi pasión? Pues ahora sí que esa fue culpa de mi madre. No está aquí presente porque no vive aquí, pero un día la voy a traer si me invitan de nuevo al podcast. Ella fue la culpable, es americanista más intensa y más de hueso colorado que yo. Vive y se apasiona por el América y me transmitió eso desde que era un bebé, ¿no? Era prácticamente la que me solapaba todos los permisos para ver al América, para desvelarme, para no ir con la familia a la playa y quedarme viendo los juegos. Ella era la que me solapaba para vivir mi pasión y todavía cuando nos toca estar juntos, pues vemos los partidos y nos emocionamos, y si no, también por teléfono. Mira qué interesante, Carlita. Otra vez, gracias al amor maternal, surge esta pasión por un equipo y en este caso de las Águilas del América. Y hemos tenido varias historias donde las mujeres son quienes comparten
esta pasión por el fútbol, lo cual me parece increíble. Y ¿sabes qué? No solo surge de ella, sino que se mantiene, ¿eh? Porque es de esas americanistas que no se echa para atrás en los momentos difíciles. Debo aceptar que yo de repente el equipo va mal y digo, ay, dan ganas a veces de apagarle a la tele. Y ella está ahí, es la que me habla, oye, ¿a qué horas juegan? ¿A qué hora? Y no sé qué. Y mantiene la llama viva cuando las cosas no van del todo bien. Primer pregunta, ¿cómo se vive el americanismo? ¿Qué es el americanismo? Uf. Debo decir que son más alegrías que tristezas, obviamente, y entonces eso es bastante bueno, pero también debo decir que es una presión, ¿no? Al final hay dos aficiones en México, ¿no? Se sabe, el americanismo y el antiamericanismo. Las otras, la verdad, con todo respeto, son ahí porque tienen que haber otras tantos equipos y otras tantas aficiones, pero realmente sabemos que este país vive en torno al América en lo futbolístico, ¿no? Y más si uno vive en Guadalajara, como es mi caso, pues entonces con mayor razón, ¿no? Tienes que defender a muerte estos colores porque son todos contra ti. Afortunadamente, aún cuando son 18, 19 equipos contra uno solo, creo que son más las alegrías, como lo decía, ¿no? El América es un equipo que siempre es protagonista, que siempre está intentando traer a los mejores jugadores, que está ahí casi siempre peleando los torneos, pero sí es desgastante, no puedo decir que no, ¿no? A veces, muy de vez en cuando, así cuando ya de plano la cosa va muy mal, uno dice, ¿y por qué no le voy al Pachuca, no? Que al final, si pierde el Pachuca, yo creo que a los de Pachuca nadie les dice nada, ¿no? Pero son momentáneos porque luego regresan las alegrías y nada como ganar siendo americanista, ¿no? Así es, Fede. Oye, me sorprendió este tema de que apoyas a la América gracias a tu mamá, pero ¿cómo es Federico Martínez viendo un partido de las Águilas? ¿Se enoja realmente cuando pierde, avienta todas las cosas o se emociona y grita y celebra y le grita a la televisión diciendo, ¡Gol! Venga, eso es todo, venga, mis muchachos, o cómo se comporta Fede Martínez viendo los partidos de América? ¿Solo, acompañado? Platícanos. Cada partido es diferente, ¿no? Es como pues, conocer a una persona nueva, pero sí miento madre. Por ejemplo, no sé, esta temporada hubo uno ahí de San Luis América que nos pasaron por encima del San Luis. No, faltaba poco para que pateara la televisión. Encima estaba ahí con unos amigos y me veían como un bicho raro. Pero depende, ¿no? O sea, cada partido tiene su matiz. Ahora le ganaron a León, pero bueno, fue un triunfo relativamente tranquilo, entonces más bien es una cervecita, una botana, sin tanta pasión, pero yo creo que el americanismo al final también vive tantas cosas que aprende a distinguir aquellos partidos que son de sobremesa y aquellos partidos que uno huele que van a ser históricos, ¿no? Evidentemente muy distinto en vivirlo en el estadio, cuando es una liguilla, ya ni se diga una final, pero sí miento madre, sí le hablo a los jugadores, sí me desespero, sí grito eufórico, me gusta más verlos solos que acompañado, no me gusta mucho verlo acompañado, me gusta más verlos solos, pero bueno, también de vez en cuando es bueno echar chorcha. A mí, por ejemplo, me toca vivir los clásicos casi siempre como visitante, ¿no? Que es algo que he tenido que aprender, especialmente en los últimos 15, 20 años. Y es bravo, ¿no? Soy de los que voy al Akron y les grito a los de Chivas y les enseño la espantacabras y temo por mi vida muchas veces, pero bueno, todo en un ambiente tranquilo, tampoco se trata de burlarse más allá de la cuestión de afición, pero sí soy muy pasional, la verdad. Y ahora con el tema de los datos, es un conflicto, porque a veces pues veo que pasó algo y que en verdad vale la pena buscar el dato o publicarlo. Eso me lleva un poquito de tiempo, un par de minutos que tengo que dejarle la atención al partido y tampoco es tan cómodo, pero también entiendo que, bueno, de repente sí hay datos que vale la pena que compartir y por ahí le pierdo 2, 3 minutos al partido, ¿no? Es medio complicado.
pero lo vivo intensamente. Fede, se nota 200% tu pasión y bueno, en este tema hablando de estadísticas, datos, apuntes, específicamente apunte 1916, ¿cómo tienes tú tu base? ¿Desde cuándo tienes información? O sea, para alguien que novata como yo, ¿qué tanto tienes? No, mira, están todos los partidos desde que se fundó el club hasta el día de hoy, ¿no? ¿Eso qué implica? Pues implica tener alineaciones, quién metió los goles, quién nos metió los goles, quién dirigía, los cambios, dónde se jugó, etc., etc., ¿no? Digamos, toda la ficha completa del partido. Y pues nada, yo siempre creo que divido en tres lo que hago, ¿no? Que me apasiona tanto como irle a la América. Una, que es la parte que ustedes ven, pues es lo que está en Twitter, en Facebook, en Instagram, que son el compartir las historias y los datos, ¿no? Los apuntes. Esa, digamos, que es la parte final del proceso y donde además me echa la mano algún amigo que me ayuda un poquito con la parte gráfica, porque soy una papa para esas cosas. Entonces, bueno, me echan la mano un poquito ahí. Pero previo a eso, pues hay que hacer el cruce de datos, ¿no? Pues no sé, es algo interesante, no sé cómo llamarlo, pero a veces me dicen, oye, pero es que ese dato que sacaste ya lo tenías preparado. Y no, muchas veces es una cuestión de intuición, ¿no? De ver que Richard Sánchez metió un gol de tiro libre en el primer tiempo y decir, bueno, ¿y esto hace cuánto que pasó? ¿Hace cuánto que no pasaba? A ver, Richard Sánchez metiendo goles de tiro libre. No lo planeo tanto, evidentemente sí hay algunos datos que los elaboro previamente, pero otro es un poquito el sentir americanista, ¿no? A ver, mi madre, ¿qué se preguntaría de lo que acaba de pasar, ¿no? Mi amigo que le va a la América, acaba de meter Henry Martin, ¿qué le llamará la atención? Pues a lo mejor que fue de cabeza, no lo sé, ¿no? A veces le fallo, a veces le erro totalmente y el dato que yo pensaba que a la gente le iba a interesar no le interesa ni madres, no pasa nada. Y a veces creo que en una buena cantidad de oportunidades le atino, pero creo que es un poco eso, el que me gusta platicar con los americanistas, me gusta meterme a los space, y uno va sintiendo también por dónde está el interés de la gente, ¿no? Supongo ahorita es muy interesante el tema Guillermo Ochoa, por ejemplo, ¿no? Evidentemente es un símbolo de la América. El tema Solari, también los datos de Solari hace algunos meses pues eran importantes, ¿no? Y a lo mejor la gente no le interesa en lo más mínimo ahorita Juan Otero, ¿no? Entonces uno va sondeando. Y la otra parte que está antes de eso es la búsqueda de información, porque desafortunadamente en México pues no hay muchas bases de datos organizadas, realmente son muy pocas, y entonces uno tiene que acudir a las fuentes más cercanas a la realidad, ¿no? Por el trabajo que yo hago, obviamente, la mayoría de esas fuentes, pues, tienen que ser periódicos de la época, ¿no? Periódicos de los años 20, de los años 30, años 40, y hay que ir a las hemerotecas, hay que ponerse los guantes, y es muy divertido para mí echarme a bucear en los periódicos y tratar de sacar la información. En revistas también, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, también obviamente el club saca algunas bibliografías de vez en cuando que son hechos por historiadores y también están bastante buenas. Y luego otra parte de la chamba también es husmear un poco en el enemigo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos uno del Atlas, entonces también de vez en cuando pues el rival habla de sus partidos, pero pues en esos partidos está inmerso el América, ¿no? Entonces ahí le va buscando uno. A veces esto también está bueno, hay gente igual de loca o más que yo, que en los años 70, 60 se puso a grabar partidos. Yo creo que son, la verdad, unos ángeles, porque luego es imposible encontrar ese material si no es con gente que se le ocurrió grabar partidos, y entonces es bastante chido ir a sus casas y robarles ahí los videillos. Y luego también están este tipo de cosas, de vez en cuando hay jugadores que escriben sus biografías o sus memorias de todas las épocas, y entonces pues también está bueno, ¿no? Entonces, dado que no hay como
una base de datos especializada en fútbol en México, pues uno se las va buscando de distintas maneras, ¿no? Para encontrar la información. Profundizando en este tema, Fede, ¿desde cuándo tomaste esta decisión de armar esta base de datos? Porque juntar, digo, no sé cuántos partidos tenga el América, pero sí, más de 100 años, el revisar toda esa información, como lo has mencionado, sobre todo en la época de 1916 a 1942, donde no sé si está bien o mal llamada la época amateur, es bien difícil encontrar información, pero ¿desde cuándo tú mencionaste en tu mente y al final de cuentas decretaste, tengo que armar algo porque en las televisoras o en los medios no se le da esa importancia y que hoy en día vemos que la gente le llama la atención? Sí, pues de hecho fue pues, como una especie de golpe de suerte. Espero no extenderme mucho porque luego estas cosas pueden aburrir un poquito, pero yo por azares del destino, en una cosa del trabajo, estaba en esos cursos de capacitación de Excel, no sé si les ha tocado alguna vez, que si realmente no trabajas en ello es aburridísimo, ¿no? Entonces tienes al profesor de programación explicándote las tablas dinámicas y la chingada, y tú realmente en tu trabajo usas Excel una vez al mes, ¿no? Entonces tampoco te llama mucho la atención. Pero uno de los ejercicios, pues el típico ejercicio de hagan filas y columnas, pongan datos en la columna y categorías y metan los datos que quieran porque les voy a enseñar a hacer sumas y restas, pues no se me ocurrió otra cosa que decir, pues voy a meter, creo que eran los goleadores de la Apertura 2012, porque era en 2012 y quería yo meter los jugadores del América y cuántos goles llevaban, una cosa así, ahora no recuerdo. Y lo hice para hacer el ejercicio que nos pedía y nada más, ¿no? Para salir del paso. Pero el compañero que yo tenía al lado me dijo, oye, está chido tu ejemplo, ¿no? ¿Por qué no le haces del torneo y el pasado? Pues va. Y no sé qué más nos pidió el profe, alguna otra instrucción, que le metí algún otro dato, no sé, los resultados de los partidos. Y me fui a mi casa y en el trayecto a la casa dije, oye, pues esta información yo no la he visto en conjunto en algún lado, ¿no? Por ahí había algunas páginas, creo que había Medio Tiempo, pero no estaba así muy organizado. Y dije, bueno, pues lo voy a hacer de este torneo, y cuando empiezas con un torneo, te sigues con otro, y ¿por qué no el anterior? ¿Y por qué no el anterior? Y al final son 3,600 y pico de partidos ahí metidos en la base de datos, y uno no para, porque además lo padre es que ya cuando llegas, en teoría, a 1916, pues ya también tienes un montón de chamba de los partidos que se siguen dando, ¿no? Al menos uno por semana, si no es que más. Entonces no para esto. Y pues así fue como pasó y como me he divertido mucho con esto. Oye, pues digo, a lo largo de estos 105 años de historia, han cambiado de logo, de uniforme, han tenido muchos apodos, han pasado muchos dueños, entrenadores, jugadores, pero ¿cuál crees que ha sido la mejor época del América? Ay, Dios, qué buena pregunta, Carla. Yo creo que la respuesta más obvia sería los años 80, ¿no? Quizá por la cuestión de los títulos y de los jugadores que hubo en esa época, y también porque, a final de cuentas, es una época medianamente reciente. Pero también creo que ha habido otras épocas bastante valiosas. Yo pensaría en una que tiene que ver con la época, no es una década, sino más bien entre el 56 y el 66, que tiene que ver con esa época en la que no solo el América, sino muchos otros clubes, pero el América en particular, porque es lo que estamos hablando, pasan de ser un equipo de una serie de personas que en algún momento se juntaron a jugar fútbol, les gustaba y decidieron fundarlo, a ser un modelo de negocios que aspira a durar en el tiempo y que quiere construir, más allá de ganar partidos, pues como tal un club donde se formen jugadores, se genere dinero, se generen recursos y también se ganen títulos, ¿no? El América, ya sabemos, se fundó en 1916, que es una época en la que se fundan varios equipos, el Atlas, entre ellos, luego llega el Toluca, ya se había fundado el Guadalajara,
pero hasta entrados los 50 esos equipos seguían siendo de quienes los fundaron, y quienes los fundaron pues no eran ni empresarios, ni gente con una visión muy amplia del deporte, sino simplemente gente que se había juntado a jugar fútbol y que les gustaba el fútbol, ¿no? Familias, a lo mucho estudiantes, y eso no iba a durar mucho en el tiempo, ¿no? El América ya para principios de los 50 tenía muchos problemas, como lo tenían la gran mayoría de los equipos, el Atlante y demás, y es ahí cuando algunos no pueden con el cambio y acaban desapareciendo, y otros deciden sí empezar un proceso ya más pensando en un club como lo conocemos hoy, ¿no? Entonces, ese espacio de tiempo entre el 55, 65, a mí me parece igual de importante que los 80. No se ganaron tantos títulos, aunque sí algunos, pero fundamentalmente me parece que es el momento en el que el América da un paso hacia adelante, y si no hubiera pasado ese momento, no existiría hoy en día, ¿no? ¿Y qué también sucede por esas épocas de los 60? El famosísimo Coloso de Santa Úrsula también. Bueno, esa es ¿cómo decirlo? El broche de oro de ese proceso, ¿no? El tema de los estadios es un poco de lo que te hablo. Antes de los 50, los estadios son de madera, son campos muy pequeños, con muchísimos problemas, con muy poca gente. No hay un modelo de negocios, ¿no? Sí se cobra la entrada, pero realmente sigue siendo bastante amateur. Y es a partir de los 50 que suceden cosas como estas, ¿no? El América llevaba tiempo queriendo hacer su estadio, y lo puede construir en el año 66, pero lo puede construir porque ya se visualiza para ese entonces como un club, pues no sé cómo llamarlo, quizá con una estructura deportiva, ¿no? Ya no es un juego o una empresita de algunos cuantos, ¿no? Ya es una cosa mucho más seria, y no es el único equipo que le pasa, ¿no? En ese tiempo empiezan a crecer muchas otras instituciones. Igual, antes de pasarle el micrófono a César, que ya se lo robé, perdóname, César, un dato Adelante, que me adelante. encontré que por ahí de los 40 comenzó la profesionalización del fútbol. O sea, donde ya se comenzó a dar de alta ante la Secretaría del Trabajo, o sea, Sí. estos jugadores donde pudieran tener un salario ya acorde a su actividad. Entonces, digo, tampoco han pasado tantos años. No, y fíjate que la América tiene ahí, esa historia se conoce poco, pero la América fue de los primeros equipos, o los jugadores de la América fueron de los primeros equipos en irse a huelga. No se le podía llamar huelga porque no eran trabajadores asalariados, ¿no? Por lo tanto, no cumple con ese requisito para que sea una huelga. Pero vamos, que los jugadores en el año 36, los jugadores de la América le dijeron a su directivo, o nos das condiciones. Ellos querían sobre todo condiciones de tipo uniformes, transporte, salud, médico, y algunas otras condiciones a la hora de los partidos. Si no nos das eso, nos vamos a huelga, ¿no? O paramos de jugar. Y el directivo les dijo, no les voy a dar eso, lo sacó del equipo, y tuvieron que dar marcha atrás a su protesta. Y años después, 6, 7 años después, se le suman jugadores de otros equipos, le cae Hacienda a la liga, y entonces pasa todo esto de la necesidad ya de firmar contratos. Pero lo que pasa también es que los jugadores del América no pertenecían a ninguna empresa, cosa que sí pasaba con jugadores, por ejemplo, del Necaxa, que pertenecían a la termoeléctrica, con jugadores de el España que pertenecían a empresas hispanas, y que por abajo del agua les pagaban o les daban ciertas prestaciones. Los jugadores del América no tenían eso, el América no estaba apegada a una empresa, y entonces fueron los que primero levantaron la voz, ¿no? Por eso. Todos estos 3.600 partidos que lleva el América, Fede, la parte que tú has podido ver, ¿cuál les podrías decir 3 momentos que te han quedado marcados del América y que hasta hoy en día los tienes fresquecitos, que les puedas platicar a la gente? Yo, supongo que cada aficionado responderá de manera distinta. Sí me tengo que quedar
a lo mejor con cosas que he vivido más cerca, ¿no? El cabezazo de Moisés y la final contra Cruz Azul, pues para mí marca un punto importante en la historia del América, ¿no? Quizá es el partido que en 90 minutos resume de mejor manera lo que es el América, ¿no? Y además como lo vi en vivo, pues qué mejor, ¿no? Una empapada nos pusimos ese día, pero valió cada gota. Entonces ese pondría uno. Dos, pues no podría dejar de lado la final que le ganan al Guadalajara. También creo que marca un antes y un después en el América. Y tres, ay, joder, ahora sí me la pones complicada. ¿Qué será? ¿Qué será? Está buena, Tres, yo creo que sí. A ver, me quedo con los campeonatos de los años 20. Mucha gente, y con cierta razón, puede decir que fue en los meros inicios del fútbol mexicano y que quizá pues no tiene tanta relevancia, pero a mí me gusta leer los periódicos porque los periódicos te cuentan lo que pensaba la gente en ese momento, ¿no? No 6 años después, no 10 años después. Y lo que viene en esas hojas es gente anonadada de que un equipo de mexicanos le hubiese ganado 4 campeonatos seguidos a los equipos hispanos. Si tú los lees, esas crónicas, es como, sin mentirte, como si hoy el América, por ejemplo, le ganara al Real Madrid o al Barcelona. La diferencia era de ese nivel, o sea, la cantidad de recursos que tenían los equipos hispanos, los jugadores que tenían, todo lo que involucraban sus instalaciones, absolutamente todo era de una disparidad total con el América y con otros equipos como el Necaxa y años después el Atlante, ¿no? Eran 2 ligas o 2 equipos, así como si hoy juegan Real Madrid y el Alavés, y que un equipo de chicos de 18, 19 años haya ganado 4 veces la liga en aquel momento fue un hito increíble, ¿no? No lo podían creer los diarios, que además eran diarios, la mayoría afines a los equipos españoles, daban cuenta de que aquello era casi más que imposible, ¿no? Y que se repitiese durante 4 años fue algo que inclusive se mencionaba jamás se iba a volver a repetir. Es cierto que luego Guadalajara lo hizo, que América luego volvió a tener un tricampeonato, pero en aquellos tiempos parecía algo imposible. Entonces también me quedo con eso. Excelente. Como bien lo mencionas, en algún momento de la historia, el América jugó con puros mexicanos, pero ya después, pues se ha destacado que trae a los mejores jugadores extranjeros. ¿Y qué piensas de todo esto comparado también con el tema de fuerzas básicas? Que digamos, tenemos algunos nombres presentes, pero tampoco tantos. A mí me gusta, a mí personalmente me gusta que juegue el mejor. Al final de cuentas, no le voy a la América de México o a la América del resto del mundo, le voy a la América, ¿no? Y si el jugador que me va a hacer emocionarme y me va a hacer alegrarme y me va a hacer llorar viene de Santana Tepetitlán, que está aquí al lado de mi casa, o viene de Hungría, me da exactamente lo mismo, ¿no? No tengo quizá construido ese nacionalismo, no sé si es bueno o malo, pero yo vivo el fútbol por emociones y sinceramente cuando mete gol el América no me detengo a pensar quién lo metió, ¿no? Yo veo la pelota adentro y salgo corriendo eufórico y no distingo realmente si el que lo metió es mexicano, ¿no? Así que me da un poco igual. Imagino que el jugador de fuerzas básicas puede llegar a sentir o identificarse con los colores mucho, pero tampoco es regla que lo sienta más que un extranjero, ¿eh? Hay jugadores en fuerzas básicas que les da exactamente igual el América, que son futbolistas y sus razones tendrán y no les importa mucho si juegan en el América, en Chivas o en Pumas, y hay extranjeros que van de uno a otro equipo y también les vale gorro, ¿no? Yo creo que
veo, por ejemplo, cómo gritaba los goles un Carlos Reynoso, y sinceramente se ve que los grita con mucha más emoción que un Henry Martin, ¿no? Pero también veo cómo los gritaba Cuauhtémoc Blanco y los grita con más emoción que un Renato Ibarra, ¿no? Entonces, para mí la nacionalidad no me sirve como parámetro para decir si me emociono más o no. Aquí está el Pau, miren. Maravilloso, Fede. Es una manera de pensar que no tiene que ser la de todos, ¿eh? Es simplemente una forma de pensar, pero respeto quien lo vea diferente. 2 temas más antes de terminar, Fede, y agradeciéndote el tiempo. La primera de ellas sería, ¿tienes datos de la Liga Femenil? Porque es un tema que ha ido en crecimiento en los últimos años y que se ha ido consolidando al menos aquí en México. Sí, y soy bastante apasionado de la Liga Femenil. Hay otros más, la verdad es que el fenómeno ha crecido muchísimo y hay gente que está muy clavada, pero yo sí me considero bastante metido con el equipo femenil, veo todos los partidos y en general con la liga, no, por los horarios a veces no veo todos, pero sí veo bastantes. Y sí, el mismo rigor estadístico, tanto para el equipo varonil como femenil, obviamente son por ahora menos partidos, pero eso no implica que no sean las mismas categorías de datos. Trato de compartir también datos de la América Femenil, debería hacerlo más, la verdad. No lo he hecho lo suficiente, pero debería hacerlo más. Y además, ahí tengo mi Cora metido porque pues está Daniel Espinosa, que para mí es todo un ejemplo porque, bueno, es de San José del Cabo, como yo, y a mí siempre me llama mucho la atención y le destaco mucho. Yo me acuerdo, jugábamos en una cancha en San José que le llaman El Campito, que es como, digamos, la unidad deportiva de allá, pero el campo de fútbol tiene como seudónimo El Campito, ¿no? Y de chiquitos jugábamos y nuestro sueño, porque además hay mucho americanismo ahí, era ser el delantero del América, ¿no? Soñabas ser Cuauhtémoc Blanco y los goles los festejábamos como el Cuau, como Villí, como Calusha, como Del Olmo. ¿Y tú sabes cuántos delanteros centros ha tenido el América varonil en su historia que hayan nacido en San José del Cabo? 0. Ni uno, ni los 11 que jugamos ahí, ni los que llegaron después, ni los que llegaron antes, han salido de tener unas panzas cheleras espantosas y no llegamos, pero ni a fuerzas básicas, o sea, un desastre. Y la que sí lo logró es una chica que a lo mejor ni le dábamos chance de jugar en el Campito, porque éramos machos y jugábamos puros hombres y difícilmente le dábamos cancha a Daniela y a cualquiera. Y la que lo logró es ella, ¿no? Entonces, para mí es motivo de orgullo porque, pues de alguna manera nos tapa la boca a todos, ¿no? Y nos hace ver que en realidad las mujeres, como en muchas otras áreas, tienen todo el potencial y basta con que reciban una oportunidad para que la rompan, ¿no? Y bueno, eso también a mí me pone muy contento. Al final, Dani Espinosa en algún momento dejará el América Femenil porque seguro que irá a Europa y otros lados, pero a mí me enorgullece mucho el que una chica de mi ciudad pues juegue en el equipo de mis amores, ¿no? Y cumple el sueño que yo tenía y ni cerca le pasé, ¿no? La goleadora histórica, Carla, la capitana. No es cualquiera jugadora que metieron 10 minutos en un partido, ¿no? Es la jugadora con más partidos y con más goles en la historia de América Femenil. Entonces, con el 10 en la espalda. Sí, no, esa unidad deportiva no se puede llamar más El Campito, tiene que llamarse Daniel Espinosa cuando ella lo quiera, ¿no? Cuando se retire o cuando ella vaya ahí y ella entra a la cancha y los otros 11 nos tenemos que salir, pues, ¿no? Eso está más que claro. ¿Con quién tenemos que hablar para que de una vez se cambie ese nombre? Fede, antes de cederle el micrófono a Carla, ¿es Daniela Espinosa la jugadora que metió el primer gol en la historia de América Femenil? Y de la liga como tal, en el torneo de Copa, sí, además, ¿no? Poca cosa, así que, pues tú dirás, tremenda, y la verdad es que juega muy bien, como el resto de las chicas, que
que en verdad lo hacen muy bien y han tenido al América pues ahí en los primeros lugares, a ver si consolidamos otro campeonato pronto. Va a llegar esa segunda estrella. Ojalá que Pero- sí, ojalá. Pero sí, totalmente. La verdad creo que es un gran tema para cerrar toda esta charla, todo este tema del americanismo, por todo lo que ha implicado y todo lo que ya has mencionado, ¿no? De este tema del fútbol femenil. Soy fan del fútbol femenil y creo que se está haciendo muy buen trabajo, está en muy buenas manos. Entonces, también, pues también gracias y felicidades porque cuando estuve viendo toda la información que también tienes del América Femenil, creo que así sumamos todos. Sí, no, y yo creo que tanto en lo deportivo como en el negocio es una liga que apunta muy alto, ¿no? Desafortunadamente en la liga varonil se hicieron y se siguen haciendo durante muchos años tontería y media que ya nos ha dejado en un atraso bastante fuerte contra otras ligas y que es difícil recuperar, ¿no? Porque ya a nivel económico los sponsors y demás apuntan a otras ligas mejor formadas que la liga varonil mexicana, pero la liga femenil está haciendo las cosas muy bien y tiene para posicionarse muy pronto entre las 5 o 6 mejores del mundo, ¿no? Y eso deportivamente también, creo que estamos más cerca de obtener logros como semifinales y campeonatos mundiales y demás en el femenil que en el varonil. Ya verán que va a llegar más pronto el quinto, sexto, séptimo y campeonatos que lo que va a tardar en el varonil. Ojalá, Fede. Por último, digo, no sé si algo más quiere agregar, Carla. Sé que esta pregunta es muy difícil de contestar, pero tú eres el experto en América y quién mejor que tú para decirnos desde tu perspectiva cuál es el 11 ideal de las Águilas. Uy, Dios, ok. Bueno, en la portería ya me quedo con Miguel Celada. Creo que tiene ahí, a pesar de que ha habido muy buenos, está Nacho de la Garza, que sería yo creo su suplente, pero me quedo con Miguel Celada. En el lateral derecho, híjole, un gusto personal, me quedo con el Pichojos Pérez, un jugador de los años 70, me quedo con el Pichojos Pérez. En la central, creo que Alfredo Tena sería uno de los centrales. Y el otro, está difícil, pero me voy a quedar con Alfonso Portugal, jugador de los años 60, el Pescado Portugal. Y de lateral izquierdo, no soy muy objetivo, me voy a quedar con Cecilio de los Santos, si puedo contar así rápido por qué o no. Adelante, el espacio es tuyo. Cecilio de los Santos un día me regaló su playera. En aquel tiempo, pues no se vendían las playeras, era año 91, 92, y me dio su playera que había usado en un partido, y eso cuando tienes 6, 7 años, pues te nubla cualquier juicio ya de por vida, ¿no? Además de que es un hipercrack y era muy bueno, campeón con el América, pero además ese gesto, pero bueno, también no dudo que esté entre los 2, 3 mejores y yo lo pongo en el primer lugar. Luego, pues ahí en el medio campo vamos a poner a Cristóbal Ortega, que es el jugador con más partidos en la historia del Club América. ¿Y quién más? Híjole, está cañón. Bueno, me voy a saltar el otro mediocampista en lo que lo pienso. Luego, allá arriba voy a jugar con dos extremos y un enganche. Obviamente va a estar del lado izquierdo Luis Roberto Alves Saguiño. Del lado derecho va a estar el señor Cuauhtémoc Blanco. De media punta va a estar don Carlos Reynoso. Y arriba en la delantera, híjole, voy a poner a Dani Espinosa. Dani Espinosa, vale combinar. No, a Enrique Borja, voy a poner ahí Enrique Borja. Y me quedó un medio pendiente, híjole, va a ser una formación así toda ofensiva, pero es que no puedo dejar de poner a Antonio Carlos Santos
también ahí. No sé si ahí rotándose un poco con Reynoso, con Cuauhtémoc, pero ahí también estaría Antonio Carlos Santos. Así que... ¿Y de DT? Y de DT, uy, yo creo que, híjole, está cabrón, pero sí pondría a Jorge Vieira, me parece que ha sido el América más dominante y más espectacular, así que don Jorge Vieira sería el técnico de mis Águilas del América. Wow, por encima de Reynoso del 82. Sorpresivo. Carla, sí, ¿algo que quieras agregar? Bueno, es que, a ver, no puede estar jugando e irse a la banca, se me va a desgastar, ya no está en la edad. Así que prefiero al maestro jugando y a Viera dirigiendo. Sí. Excelente. Fede, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un tiempo increíble de que nos compartas tu pasión de hablar de este americanismo desde todos los aspectos y pues nada, seguir, o sea, agradeciendo y que siga creciendo esta pasión. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ojalá se repita. Ahí editen las barrabasadas que pude haber dicho. Y nada, muchísimas gracias y estamos encontrándonos en otros espacios con muchísimo gusto y mucha suerte también con el podcast. Un abrazo fuerte a todas las radio escuchas o podcast escuchas, no sé cómo se diga, del América y de otros equipos también, porque estoy seguro que tendrán igual o más audiencia de otros equipos. Les encanta ver nuestros programas americanistas. De algo tienen que aprender. Gracias, Fede y Carla. Nos vemos la siguiente semana para seguir compartiendo historias detrás del aficionado. Chao. FanFest. Gracias, Fede. Apunta en 1916. Bye.